Buenos días a todos. Un verdadero placer verlos y es un verdadero placer mirarlos así sea de la distancia en ese hermoso congreso que han organizado y que es producto del trabajo de muchísima gente en la organización y siempre nos corresponde agradecerles el esfuerzo que se ha puesto al respecto. Mil gracias por la invitación. Quería de entrada decirles lo honrado que me siento y entrar rápido en materia sobre el tema de captura y almacenamiento geológico de carbono, que se está volviendo un tema muy interesante a nivel de las geociencias. Y alrededor del tema, la charla la orienté a los cuatro puntos principales que están en pantalla. El almacenamiento geológico de carbono, incluyendo la captura, es ahorita mismo un protagonista que está muy en la palestra en el tema de la transición energética y ahora vamos a ver un poco el porqué de eso. Es una aplicación tecnológica que dentro de la transición pareciera que fuera realmente una facilitadora para la monetización de recursos de petróleo y gas que de otra manera, a lo mejor en el futuro, en el largo plazo, se quedarían sin demanda. El otro tema que quiero traer es que en el caso particular de Venezuela pienso, y creo que mucha gente lo piensa, que se tienen unas ventajas competitivas que vienen desde el involucramiento de la industria de la academia desde hace mucho tiempo en en la parte de la visualización del suelo, de la ingeniería de yacimientos, de la ingeniería de superficie, la ingeniería de producción, montones de campos de las geociencias y de la ingeniería que se vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo en el país. Hay toda una ventaja competitiva de talento para aplicar y para usar el almacenamiento de carbono. Por cierto, el nombre usual es CCS, Carbon Capture and Storage. Básicamente aquí vamos a hablar más bien de la parte del storage, la parte del almacenamiento geológico, pero igual, nos vamos a seguir refiriendo como CCS en el resto de la presentación. La manera como he estructurado la charla, pues vamos a mirar un poco el tema de las metas de decarbonización, que son un propósito global, un objetivo global, y después vamos a ir desglosando paso a paso algunos elementos del almacenamiento geológico. Ojo, no puede ser esta charla una charla de tanto detalle debido a que el tema es sumamente extenso, de manera que he tratado de sintetizar para llegar a las conclusiones finales. El tema empieza porque hay un calentamiento global. El calentamiento global está asociado a un exceso de gases invernaderos en la atmósfera que ha motivado una preocupación global y esa preocupación global ha devenido en regulaciones y en marcos normativos que imponen la restricción de la emisión de carbono a la atmósfera. La razón esencial es que, a diferencia del carbono natural, que es parte del ciclo geológico, el ciclo del planeta, y que se recicla por procesos naturales permanentemente, pues la emisión asociada a los gases antropogénicos, a los gases industriales, gases de transporte, esa emisión de metano y de CO2 no se recicla y además tiene efecto acumulativo y eso es lo que crea el problema de calentamiento global, el problema de efecto invernadero, que del que probablemente saben ustedes muchísimo. Las unidades, por cierto, las he puesto en el costado de la lámina para familiarizarnos. La unidad principal para temas de planificación de proyectos industriales de almacenamiento de carbono es la megatonelada, o sea, el millón de toneladas métricas de dióxido de carbono. La unidad
de escala de emisión global es la gigatonelada, que son 1.000 millones de toneladas o 1.000 megatoneladas. El Acuerdo de París, que seguramente lo han escuchado ustedes también muchísimo, básicamente pone un coto a la emisión global de CO2, de dióxido de carbono, y pone el coto en los términos de su redacción original, que es mantener el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados sobre el nivel preindustrial. En otras palabras, hace desde 1750, que es cuando arranca se da por iniciada la era industrial, la acumulación de dióxido de carbono ha devenido en un calentamiento que se puede incluso observar en datos, y ese es parte del soporte con el cual el Acuerdo de París propone y lo suscriben más de 190 países en términos legalmente vinculantes para mantener el incremento, reducir el incremento de temperatura a no más de 2 grados sobre el nivel de 1750. Y para eso se necesitaría un carbono atmosférico a mitad de siglo que sea similar al actual, que son 420 partes por millón. Para eso se requiere reducir 40% las emisiones de dióxido de carbono de aquí a 2030. En ese marco, la IEA, que es el organismo encargado de trazar los escenarios de planificación para concretar estas metas, dentro de ese marco, la IEA traza las normas y anticipa la participación de diversas tecnologías en lograr ese propósito. En la gráfica de la derecha está desplegado en colores, en bandas de colores, las diferentes tecnologías, las diferentes aplicaciones que contribuyen a ahorrar dióxido de carbono o a removerlo de la atmósfera en comparación al nivel actual. Lo que quiero destacar de ahí es en la barra anaranjada del fondo, que es la que corresponde al almacenamiento geológico de carbono. Las metas son bastante ambiciosas para CCS, son 800 megatoneladas de procesamiento para el 2030 y 8.000 megatoneladas anuales para el año 2070. Eso pone a CCS en el mismo nivel del aporte de las energías renovables para la decarbonización global. Y eso es un punto muy importante a tener en cuenta, porque esto implica que viene una demanda mucho mayor todavía de proyectos de CCS. Pero primero vamos a explicar un poco de qué va el tema. Y seguramente ustedes, muchos ya están familiarizados con lo que ocurre en el subsuelo, en las cuencas sedimentarias, cuando estas configuran trampas que de manera natural pueden atrapar hidrocarburos. Bueno, de la misma manera, pero al revés, en lugar de drenar fluidos de la naturaleza, lo que hacemos en este caso es inyectar a trampas geológicas dióxido de carbono. Puede ser a yacimientos existentes activos, puede ser yacimientos depletados o pueden ser acuíferos salinos de extensión regional. El dióxido no se inyecta de manera gaseosa, en formato gaseoso, se inyecta como un fluido supercrítico a las presiones, a una temperatura realmente no muy alta, de más de unos 34 grados centígrados, unas 1.000 libras de presión. Eso es más o menos las condiciones después en el subsuelo, condiciones por debajo de 3.000 pies de profundidad. A partir de esa profundidad, la condición supercrítica se mantiene y el fluido ocupa el menor volumen posible. La estructura de la trampa, las componentes de la trampa son los mismos componentes de las trampas de hidrocarburos: el sello litológico, el reservorio y la cobertura que está por encima, aparte del resto del relleno de la cuenca. Se trata de una tecnología que está probada
obviamente lo ven ustedes porque todo el mundo sabe que la tecnología de desarrollo de pozos, de perforación de pozos, es muy vieja y el manejo incluso de CO2 en superficie y en subsuelo también lo es. De manera que es un concepto que involucra tecnologías que ya están en marcha. El tema de visualización de subsuelo es ampliamente conocido. Por supuesto, es también como cualquier otro proceso industrial, también está sujeto a riesgos. Vamos a ver algunos de ellos. Y son proyectos muy caros y de muy largo plazo. Estamos hablando de proyectos que tardan, ya verán, vamos a ver, 12 años en arrancar y duran por lo menos 100 años. Los mecanismos geológicos que intervienen son esencialmente el entrampamiento estructural por la migración hacia arriba en la estructura por flotación de la pluma de dióxido y un entrampamiento de tipo gravitacional causado por segregación gravitacional. El proceso es un proceso lento y en el camino también varios procesos de fijación intervienen. Uno es la imbibición, que es el almacenamiento del dióxido al ocupar los poros de la roca de la misma manera que los hidrocarburos lo hacen. El otro mecanismo es la disolución del dióxido en los acuíferos salinos. Hay otro tercer mecanismo que es la mineralización, es la reacción ácida del dióxido con los componentes minerales de la roca, que constituye a la larga, en el tiempo, uno de los procesos más eficientes para fijarlo de manera segura, estable y definitiva. Y el otro es la adherencia capilar del dióxido a las paredes de los poros en la medida que va quedando como un residual en las arenas, en los medios porosos por donde pasa. Esto nos lleva a que en realidad nosotros pudiéramos entender el, el análisis geológico y técnico que que se requiere para entender el almacenamiento geológico de carbono en los mismos términos, en términos similares a los términos que se utilizan para entender el sistema petrolero. Y por eso dejo en esta lámina una comparación donde esencialmente los mismos elementos devienen desde el marco de la cuenca sedimentaria. Tenemos no un sistema petrolero, sino un sistema de presión. Hay una geología conceptual alrededor del receptáculo donde vamos a inyectar el CO2 y después hay recursos adicionales, recursos de almacenamiento creados alrededor de cada concepto geológico. La visualización en el subsuelo ataca primero la prevención de los posibles riesgos y factores críticos de subsuelo que se puedan producir. Mm, Realmente son los mismos factores que se considerarían a la hora de hacer planificación de producción en petróleo. Uno de los factores es la integridad del sello. Los factores geológicos están en la lámina en los círculos magenta y los factores operacionales están en los círculos azules. Los factores geológicos se refieren esencialmente los asociados al incremento de las presiones en subsuelo causadas por la inyección, que puede dar lugar a la ruptura del sello vertical y propagación de la pluma, escape de la pluma hacia arriba por la cobertura sedimentaria hasta la superficie, que es uno de los riesgos principales y que con la debida visualización y análisis geológico son riesgos que son perfectamente manejables. El otro riesgo en subsuelo es la concentración de esfuerzos que puede dar lugar a fracturamientos puntuales. Y otro muy importante, que es la reducción o la pérdida de la calidad de roca causada
por las reacciones minerales que pueden resultar, en vez de ser beneficiosas, pues adversas y bloquear la porosidad. Eso impone una gran carga de responsabilidad al análisis petrofísico y al análisis mineralógico a la hora de planificar la inyección en las formaciones geológicas. Los riesgos operacionales son la integridad del pozo, que es lo que por mucho tiempo ha ocupado, toda la historia ha ocupado a los ingenieros de perforación, y es un tema que también es manejable, que ya tiene normas en muchos sitios y es parte del manejo adecuado de la integridad de los pozos en los proyectos de almacenamiento geológico. La visualización es muy parecida al proceso de integración desde el pozo hasta la información del subsuelo, sensiblemente la información sísmica, para crear los modelos geocelulares. En ese sentido, el análisis es muy parecido en los modelos geocelulares de los componentes del modelo estático. Son los mismos que ya son conocidos, una tecnología establecida. Ciertamente hay un modelado dinámico que es distinto, que es el modelado de los puntos de inyección, que tiene en consideración la diferenciación del dióxido en profundidad, tanto en solución como en gaseoso, como en estado gaseoso, y esa disolución tiene que ser entendida y es modelada en los análisis dinámicos que se hacen para elegir sitio a sitio en los puntos de inyección. Otro punto importante es el modelo geomecánico y después la integración de toda esa información en mapas de riesgo que se cruzan con los mapas de capacidad para definir los sitios de inyección. Otro aspecto sumamente importante es el monitoreo, que es el proceso que arranca inmediatamente, inmediatamente, ¿no? En el mismo momento en que empieza la inyección, se hacen las líneas base de los diferentes elementos de medición, amplitud sísmica o respuesta magnetotelúrica del subsuelo, o variación o estado original del relieve. Son estos algunos de los factores que cuentan a la hora de monitorear la operación para prevenir, primero para seguir el progreso de la inyección volumétrica en los subsuelos, y la otra para prevenir posibles problemas geológicos asociados a sobrepresurización, a quiebre del sello litológico. Le había mencionado antes que se trata de un proceso caro, de un proceso complejo, y obviamente mm, a nadie le pagan dinero por inyectar algo en el subsuelo y dejarlo ahí solamente. Pagan dinero es por sacar algo valioso y venderlo. Entonces, necesariamente la captura y el almacenamiento conllevan modelos económicos muy particulares. Podemos resumirlo en dos partes. El primer modelo es el que se basa en una sola fuente industrial que emite en dióxido a nivel de producción masiva. Ese dióxido es concentrado, es tratado, es procesado, es purificado y transportado con tecnologías existentes hasta los puntos de inyección. La inyección puede ser como dije antes, puede ser en campos de hidrocarburos que estuvieron activos alguna vez o que están activos ahora, o en acuíferos salinos regionales. En todo caso, esta inyección de un punto concreto a un elemento del subsuelo se lleva a cabo siempre con un respaldo económico. Vamos a ver ahora un poco sobre economía de carbono, pero lo que sí les adelanto es que el principal motor económico de los proyectos en muchas partes del mundo es la asociación de la inyección del CO2 con recuperación mejorada de crudo, que aquí vamos a llamar EOR todo el tiempo en los gráficos que van a ver en el resto de la charla. Lo, lo importante aquí es que en buena parte
la recuperación adicional de petróleo que respalda, que respalda el proceso de saneamiento del el CO2, es un modelo que es aplicable en muchos países del mundo, está siendo aplicado y pudiera ser un modelo a aplicar en Venezuela también. Un segundo modelo muy ingenioso y tiene lugar en este momento en el norte de Europa, está evolucionando desde hace unos cuantos años y se basa en convocar suplidores, generadores, emisores industriales de dióxido de carbono que suministran el gas separado a un eje o un hub regional de recopilación de dióxido de carbono, es procesado nuevamente a estado supercrítico y transportado costa afuera, en este caso Noruega, Dinamarca y Holanda, a yacimientos depletados o acuíferos salinos de tamaño regional. Ya hay 3 proyectos de esos, están ilustrados ahí en la lámina. Y básicamente el concepto es que un polo industrial supliendo un acuífero de tamaño regional con diferentes suplidores, estos suplidores se pueden convertir en clientes de un servicio básicamente de almacenamiento que permite potenciar las economías, crear economías de escala que de otra manera no funcionan cuando, o sea, funcionan menos cuando es el primer modelo, que es una fuente sencilla a un acuífero sencillo. Los retos principales que ha tenido y podemos pensar también que los problemas que haya habido en el pasado son los que se van a repetir en el futuro. Los principales problemas han tenido que ver con la continuidad del financiamiento, con la estabilidad de los proyectos, con la continuidad de la planificación, y esos problemas básicamente son causados a nivel de superficie, a nivel de gerencia de los yacimientos, a nivel de planificación de financiamiento. Realmente los principales problemas que han causado suspensión de proyectos por problemas geológicos han sido realmente pocos. Puedo anotar ahí 2 únicamente, uno relacionado con el sello vertical en Argelia y otro con la calidad de roca en Australia, y en los 2 casos los proyectos siguen en marcha. Algo que sí ha retrasado muchísimo el arranque de los proyectos es los marcos normativos y las demoras legislativas, incluso en países que están muy interesados en impulsar este modo de operación. Y el reto principal que está detrás de todo ese problema de financiamiento que puede surgir en un proyecto de almacenamiento geológico es que los tiempos de ciclo son muy largos. Ahí tienen en la lámina de la izquierda una carta Gantt a 2 escalas de tiempo distintas y pueden ver cómo el arranque del proyecto con todos los pasos complejos que involucra, pues se puede llevar entre 10 y 12 años. Mientras que la operación en sí del proyecto también es de mucho más tamaño en tiempo que la de los procesos de petróleo y gas que conocemos nosotros a nivel de exploración y producción. Obviamente, procesos complejos como este también son muy costosos. La escala de los costos en el orden de los cientos de millones a los miles de millones, y el mantenimiento o los gastos operacionales de los proyectos están en las decenas de millones de dólares anuales, lo cual demanda una particular habilidad para poder financiar proyectos que de otra manera no tendrían vida. Esto es, hablando ya del estado actual, del estado actual de las cosas, esto es una visión general de los 26 proyectos
que están en este momento activos. Son proyectos que están en una escala de entre la 0,1 y 7 megatoneladas anuales, y podemos resaltar varias cosas. La gran mayoría eh, de los que están activos en este momento están apalancados por recuperación adicional, por inyección en yacimientos de petróleo activos, y ese es el mecanismo principal de financiamiento. La otra cosa que quiero destacar en esta lámina en particular es cómo aplicaciones de extracción de hidrógeno azul, generación a partir de carbono, y lo mismo podría hacerse a generación eléctrica térmica a partir de crudos extrapesados, procesamiento y generación de LNG y procesos de mejoramiento de bitumen, están dentro de la receta de los procesos que actualmente se aprovechan del almacenamiento geológico de dióxido. Hago énfasis en esto porque ese es el tono de proyectos que pudieran perfectamente implementarse en Venezuela. Mirando hacia el futuro, mirando el pipeline de proyectos regionales, de proyectos a nivel mundial, en este momento hay unos 230 proyectos que, aparte de los 26 proyectos activos, más 15 proyectos que ya están en producción, pues suman unas 300 megatoneladas anuales para el año 2030. Eso implica que hay un déficit previsible y presente ya de capacidad de inyección para ese momento. Y esa es la presión que mencionaba yo al principio, que está ocurriendo y va a ocurrir para que se implementen más proyectos de inyección de carbono, debido a que estamos cortos respecto a la meta que mencionábamos antes. La otra cosa a destacar es que dentro de la selección de proyectos que están en la derecha, pueden observar que los hubs de carbono están en crecimiento, y el manejo de economías de escala y la prestación de almacenamiento de carbono en el subsuelo como un servicio industrial empieza a implementarse ya, se empieza a instalar ya, sobre todo en Norte de Europa, pero es un modelo que perfectamente es escalable y llevable a otras latitudes, y pudiera pensarse perfectamente en ese modelo también en países de Latinoamérica y en concreto en Venezuela. Y la otra cosa que quiero destacar en esta lámina es la captura atmosférica directa, que es una frontera tecnológica que ya tiene un tiempo que ha estado evolucionando, tiene muchas variantes, y una de ellas de Oxy está siendo probada a gran escala en una primera planta piloto. Eso implica que la captura del dióxido se va a poder hacer a escala industrial directamente de la atmósfera, de manera que ya la decarbonización no necesariamente está vinculada geográficamente a un polo industrial, lo cual es sumamente interesante. Todo esto me lleva a redondear la charla, este, en términos primero de cómo estamos respecto al cumplimiento de las metas. Mm, el almacenamiento de carbono definitivamente es una solución. Tiene una carga de trabajo, dentro de los modelos de desarrollo sustentable, es pieza fundamental. Ya vimos que maneja casi 23% de la decarbonización para el año 2070, pero en este momento el nivel de generación de proyectos, de volúmenes de proyectos en marcha, realmente no alcanza para cumplir las metas intermedias del plan de desarrollo sustentable, y eso es algo que probablemente facilite la financiación de proyectos de esta naturaleza, y facilite también la subida de impuestos de carbono que propulsen a través de economía de carbono y a través de bonos de carbono el financiamiento de los proyectos.
Sigue siendo la recuperación mejorada la mejor fuente de financiamiento en muchas partes, pero pensando ya en el caso venezolano y en el caso latinoamericano, porque algunas de estas fortalezas que tenemos en Venezuela para manejar análisis de subsuelo, procesos de visualización GIG que son propios de la industria de petróleo y gas, que tienen tanta historia en nuestro país, caramba, a nivel de academia y a nivel de industria, podríamos pensar que tenemos una posición, una ventaja competitiva muy fuerte, y que nuestras universidades y nuestro recurso humano tiene la capacidad de sobra para acometer a nivel académico, a nivel de investigación y a nivel de implantación industrial, proyectos de almacenamiento geológico de carbono. Eso por la parte del conocimiento. Por la parte de las oportunidades comerciales, la sola posibilidad de poder explotar de manera sostenible, de manera cumplidora con el ambiente, en términos de cero generación neta de carbono en procesos industriales que en este momento son emisores importantes. Eso nos traería a que, por ejemplo, la generación de hidrógeno azul a partir de gas y el llamado hidrógeno negro a partir de petróleo líquido, incluso pesado y extra pesado, pudiera estar abriendo una frontera muy interesante de tipo industrial para nuestros países. La otra frontera sería la capacidad adicional de generación térmica que se puede alcanzar utilizando crudos extrapesados para generación eléctrica, que al final no van a tener impacto atmosférico, lo cual es un elemento que de alguna forma pudiera estar extendiendo la vida útil de los combustibles fósiles en un escenario de transición energética, donde en el mediano o en largo plazo ya los combustibles fósiles no tuvieran tanta demanda. De manera que eso es una ventana de oportunidad muy interesante para analizar en el caso de nuestro país, El otro tema obviamente lo dejé de último porque es el más obvio, que es la decarbonización del parque nacional existente, más la decarbonización de industrias que, como dije, serían nuevas y que vienen relacionadas con la transición energética, que terminan siendo una tremenda oportunidad, o pueden ser una tremenda oportunidad, más que una reducción de las posibilidades. En este sentido, a mi parecer, el almacenamiento geológico abre mucho campo en vez de cerrar campos. En vez de estar cerrando oportunidades, nos las abre en el escenario que tenemos en Venezuela, con la abundancia de combustibles fósiles que podríamos seguir utilizando para beneficio de la transición energética, y aprovechando el conocimiento que tenemos para lidiar con ellos desde hace tanto tiempo. De manera que a corto plazo uno podría pensar que ya hay cosas que se pudieran empezar a implantar, se pudiera empezar a pensar. Una sería un inventario de tono estratégico de la capacidad de almacenamiento que se tiene en el país, ya basado en data dura que es relativamente abundante en nuestro país, como para empezar a estimar los recursos de almacenamiento de que disponemos. El otro es algo que sé que ya está pasando en muchos sitios. Está pasando en Ecuador. Brasil es pionero en esto. Ya dentro de la academia hay materias dedicadas a almacenamiento geológico. También sé que en Venezuela ya ha habido tesis y hay inquietud para trabajar el tema a nivel universitario. Y por supuesto,
es importante en este contexto también pensar los marcos normativos, la normatividad de la certificación de los recursos de almacenamiento, porque de alguna manera u otra el recurso de almacenamiento se va a convertir en un elemento comercial en el futuro. Y, por supuesto, la adaptación de los marcos regulatorios para que la normatividad y el seguimiento y la fiscalización del almacenamiento seguro y estable de carbono se pueda dar dentro del marco legal como cualquier otra actividad industrial productiva. Pero eso sí, quería destacar que el autobús no espera. Estos son oportunidades que pasan y han pasado antes en la historia, y la ventaja ha sido de quienes las han capitalizado. De manera que, bueno, hasta aquí llego con mi presentación. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, estoy a la orden para preguntas.